Bienvenidos a Desviades. Estamos acá con Damián Smith y yo soy Fernando Villalba. Muy bien, el capítulo de hoy vamos a estar hablando de la representación en los medios de comunicación de la población trans. Y también vamos a mencionar más adelante un glosario. Comentanos, Dam, cómo lo vamos a estar organizando este glosario. Bien, un glosario que al mismo tiempo le da un poco el tono al nombre del programa que elegimos, que es el de Habla Marica, que surge de ese famoso discurso que se dio en el debate por el matrimonio igualitario, ¿no? Que dio Pepe Cibrián Campoy, recordando a Federico García Lorca, ¿no? El escritor español. Estamos realmente muy emocionados de poder trabajar estos temas. Y bueno, nada, hay un montón de cosas de las cuales les vamos a estar hablando hoy. Sí, así es. Bueno, podemos arrancar. El material que seleccionamos para analizar hoy es uno que fue bastante controversial en las redes, estuvo comentando. Es un documental que produjo Netflix y cuya productora es también una actriz trans que es bastante popular. Actuó en Orange is the New Black, se llama Laverne Cox. Exactamente, y lo que analiza es la presencia y la visibilidad de las personas trans en la televisión y en el cine estadounidense, básicamente. Al mismo tiempo, la película va entrevistando, realizando diferentes entrevistas a actores, actrices, directores, ¿sí? Tales como, bueno, justamente Laverne Cox, Elliot Fletcher, Bianca Lake, Trans Lisette, Lily Wachowski, por ejemplo, la directora de Matrix, entre otros, ¿no? Claro, es una mezcla de un montón de profesiones y son bastante figuras famosas. O sea, hay activistas, comediantes, escritores, actores, ¿no? Y bueno, sale como el testimonio de cada uno de estos participantes comentando escenas que sacan de películas y de series que, bueno, creo que abarca un periodo de más o menos 100 años, será, del cine. Sí, 100 años. Es realmente un periodo histórico que si bien es contemporáneo, es mucho tiempo y es muy interesante cómo hubo diferentes representaciones a lo largo del tiempo y muchos estereotipos que también se fueron generando, ¿no? Claro, fue como cambiando en escena lo que se veía relacionado obviamente a la percepción que tenía la sociedad del género, básicamente del género y de los estereotipos que lo rondan, ¿no? Así que al principio podemos decir que fue como cada vez menos el matiz discriminatorio, pero sí, era como muy altamente violento la representación. Sí, de hecho las primeras representaciones de personas trans se daban en el cine mudo, ¿no? Hace 100 años. Y en esas películas, de hecho también, bueno, aparecían personas no binarias, ¿sí? Pero digamos la representación era, sí, fuertemente discriminatoria en ese comienzo. Al mismo tiempo ahí aparece este concepto que siempre, bueno, hablamos en el podcast anterior, que es el tema de la visibilidad, ¿no? Que para la comunidad es importantísimo. No sé si pensás lo mismo, Fer. Sí, la representación era violenta y también era lo que primaba también era la burla. También una observación es que estaba también vinculada al racismo y a la figura de las personas trans como psicópatas, además. Es bastante interesante esto como la aparición, claro, de personas trans no binarias. Vos recordás como esa escena de una película en la que, claro, aparecía una persona que decía no era ni hombre ni mujer. Claro, en realidad esa escena, si no me equivoco, lo que estaba reconstruyendo era una escena bíblica en donde había un ejército que iba a invadir Israel, ¿no? Entonces llegaba este sujeto que era el capitán del ejército invasor, que estaba acompañado de una corte. Una de las personas que eran miembros de la corte era esta persona no binaria. Entonces está esto, que bueno, hay que resaltar. Bueno, eso y en contraposición de, por ejemplo, mostraban en que era una película más actual, que aparecía una persona no binaria y que ya era una escena muy breve la que mostraban. Pero era una persona llegando a trabajar en una empresa y se presentaba con pronombres neutros. Gracias a esa visibilidad, me parece, la gente que no es trans y también la gente trans puede tener una imagen de otras identidades que no son cis en la pantalla. En la pantalla y bueno, consumos culturales en general, pero eso ya te marca la existencia
de algo que por ahí no tenías idea antes. Total. Y yo, Fer, te pregunto, ¿no? ¿Qué debates que se presentan en la película te llamaron a vos más atención con respecto, bueno, a los debates que ocurren, digamos, en las redes sociales, en la sociedad, digamos, en general? Claro, sí, vimos la película y nos dimos cuenta de que había cosas para analizar puntuales que ocurren también en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en una parte se nombraba el debate de los baños. Bueno, que de hecho había muchas escenas en la que entraba una persona trans y, por ejemplo, recuerdo una en particular en la que había una chica trans que iba al mingitorio, ¿no? Esa observación que se hace sobre la genitalidad y el uso que le damos y a qué baño vamos y cómo meamos y cómo todo. Entonces es medio como si no existiera la privacidad en un cuerpo trans. Así que ese debate de los baños sigue vigente ahora mismo y de hecho es bastante sostenido y por el feminismo TERF, que toma este argumento para decir que una chica trans podría lastimar a una chica cis, cuando, bueno, realmente no es nada así. Entonces está el debate de los baños, después hay otro que surge bastante cada tanto, sobre todo en Twitter lo veo, es sobre si tendrían relaciones sexuales con gente trans. Y es como, eso en torno al sexo, pero no es solo sexo, sino también se ponen a debatir de si podemos relacionarnos románticamente con tal persona o con tal persona. También es eso. Y se arma como todo un debate en torno a la orientación sexual y la sexualidad de la gente trans. Y que no creo que no es cómodo para nadie. Claro, como un constante señalamiento sobre los cuerpos de lesotres, ¿no? Claro, y no es solo sobre la gente trans, sino sobre las personas cis que nada, están explorando su sexualidad y es como van y te marcan, no, vos no sos gay porque te acostás con una chica trans, o al revés, o sos heterosexual porque... Y no sé, me parece que eso es algo que cada persona tiene que resolver. Y no me parece que se tengan que estar debatiendo esas cosas en público, es bastante incómodo. Sí, sí, totalmente. Pero sí, lo interesante, bueno, justamente lo que estábamos recuperando era cómo el documental traía todos estos debates y les daba también como una visibilidad histórica, ¿no? Y al mismo tiempo una oportunidad para repensar y debatir todas estas cuestiones. Claro, lo que por ahí también se veía mucho en las escenas de películas y de series era la repulsión hacia el cuerpo trans desnudo. Eso estaba muy presente y creo que eso marca mucho la conducta que una persona va a tener frente a una persona trans si la conoce en la vida real. Así que no es solo cine, no es solo una ficción, es también la realidad. Sí, y yo me acuerdo que bueno, en una de las entrevistadas comentaba, ¿no? Que la representación discriminatoria hacia las personas trans también le impedía, por ejemplo, a ella pensarse su proyecto de vida como persona, porque era un punto de vista tan discriminatorio, tan negativo, que realmente construyó un estereotipo que terminaba perjudicando a todos. Sí, totalmente, como te digo, no solamente se han afectado a las personas trans, sí principalmente, pero también no es sano para nadie me parece. Así que bueno, estaba esto, después se hacía como hincapié en esto, en la construcción del género. Y acá creo que hay que remarcar esto de que por ahí se atribuye cierta responsabilidad que creo que es un poco más excesiva de la que se le atribuye a una persona cis sobre la construcción del género. A ver, ¿cómo sería eso? A ver, explícanos a ver cómo. Las escenas te mostraban, ¿no? Cómo se construía el género de una chica trans. Por ejemplo, salía del closet y se ponía una peluca y se maquillaba. Todo esto que es el concepto de feminidad como tonta, superficial, vanidosa. O sea, marcaba no solo su expresión de género, o sea, cómo se vestía, cómo se veía, sino su rol de género, cómo actuaba, ¿no? Y creo que eso es algo que actualmente también se señala y siempre se señaló a esta construcción de la mujer como, tipo, si una persona se identifica como mujer, como que va a caer en ese estereotipo, ¿no? Y sí, me parece que sí, porque es así como está construido patriarcalmente. Es una construcción social, cultural.
Entonces, me parece que es bastante lógico que uno al identificarse con un género caiga en esos estereotipos. Pero siento que se atribuye como una responsabilidad excesiva a las personas trans al respecto. Y hay mucha presión en realidad para que lo cumplas. Es como al contrario. Me encanta, me encanta. Sí, y este tema además es súper amplio. Les volvemos a mencionar, esta es una serie que pueden ver en Netflix, que se llama Disclosure. Y también podemos ver que en el caso argentino, la televisión y el cine también ha trabajado de diversas maneras la visibilidad de las personas trans, ¿no? Esto es un tema muy amplio y que seguramente vayamos a trabajar en los próximos episodios que van a ir llegando, que vamos a ir haciendo. Pero nada, hay ciertos momentos de la televisión, como, no sé, por ejemplo, la presencia de Chris Miró, pienso, o la novela de 100 días para enamorarse, pienso, por ejemplo, en la representación de las masculinidades trans, que bueno, que están súper buenos para ir trabajándolos y analizando también este tema localmente, ¿no? Bueno, recapitulando un toque antes de pasar al siguiente tema, podemos mencionar algunos puntos que, vamos a recordar, los hombres trans pasamos más desapercibidos, ¿no? A pesar de que se estima que en realidad somos iguales en cantidad respecto a las mujeres trans. Pasa que para los medios, como se dice en el documental, son más comercializables, ¿no? Ese es uno de los motivos. Hay muchos en realidad que podemos ir desglosando, ¿no? Después otro punto importante para resaltar me parece que son los papeles limitados en cuanto a la actuación. Estoy hablando de mujeres trans más que nada. Porque por ejemplo tenemos la típica profesión que es ser prostituta. Y bueno, y todo el mundo relacionado en torno a la prostitución, que son las drogas, ¿no? Así que así es también como se construye un estereotipo de una identidad. Y es verdad que eso persiste, que es el trabajo más encarnado por las mujeres trans y personas trans en general, debido a la discriminación sistemática laboral y social, pero eso es algo que el cine y la TV no muestran el motivo por el que sucede esto. Después otro punto que quería mencionar me parece que tiene que ver con el drama médico y el drama policial, ¿no? Que por ejemplo es muy usual que pongan a un personaje trans que tiene problemas con la hormonación, no sé, en emergencias, programas así, por el estilo. Entonces, supuestamente nos envenenamos nosotros mismos innecesariamente para hacer algo que no estaba en nuestras biologías. Pero ahí decimos, biología no es destino. Amo esa frase. Bueno, la verdad es que sí. Después, la construcción toda esta que se hace en torno a cómo reaccionar frente a una persona trans desnuda. Bueno, porque en las películas ya vimos que vomitan en cuanto nos ven desnudes, con esa repulsión tan visible y fría. Y eso nos manda un mensaje de que no somos deseables. Entonces, creces viviéndote como un monstruo, no digno de ser amado ni deseado. Y eso sigue sucediendo. Tampoco hay representatividad de gente trans y capacitada o con diferentes orientaciones sexuales a la normativa. Y bueno, entonces la propuesta, me parece que es lo que hay que destacar más, o la conclusión de esto es que se amplíe la representación en los medios para que estos errores o estereotipos que hayan no sean tan graves, porque no serían los únicos. Bueno, ahora llegamos a esta parte del programa en donde vamos a hablar de una tarea ambiciosa que estamos elaborando, que es esta idea de armar un glosario LGBTIQ, ¿no? Que básicamente lo que significa es buscar el significado de las palabras y el vocabulario que fuimos usando y que estamos usando como comunidad, y al mismo tiempo de que buscamos sus significados, rastreamos cómo se fueron, ¿no?, elaborando históricamente o cómo fueron cambiando también con el tiempo. Y en ese sentido a lo que llegamos a la conclusión, ¿no?, es que había como palabras generales que se usaban en prácticamente todo el mundo para ser así generalistas, pero también había otras que eran de creación local, que se hablaban tal vez en un espacio más rioplatense, argentino, y otras palabras, ¿no?,
más en el ámbito latinoamericano, ¿no? Una cosa muy importante con respecto al glosario es que no está cerrado. Los significados son múltiples y de hecho ustedes, nuestros oyentes, pueden también mandarnos mensajes a nuestras redes sociales. Recuerden Desviades.arg en Instagram, también estamos en Twitter. Pueden comentarnos si ven que hay alguna palabra que falte, si creen que hay algún significado que se podría completar. Estamos también para retroalimentarnos en esta construcción del glosario, ¿no? Claro, aparte no intentamos dar definiciones de diccionario, porque eso es algo que creo que no le gusta a nadie en la comunidad. Lo que intentamos hacer en nuestra investigación fue ir recopilando palabritas y contarles un poco de la historia, de dónde vienen. Sí, y básicamente ordenarlas además cronológicamente, ¿no? Las que vinieron primero, las que después llegaron más tarde. Y además hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con el significado, con la connotación de esas mismas palabras. Sí, bueno, los conceptos pueden tener connotaciones negativas, pero se fueron resignificando y pasaron a formar como parte de la identidad de la comunidad. Por eso es que, por ejemplo, como ya venimos diciendo, Desviades lo elegimos por ese motivo. Y que al mismo tiempo se convierten como en palabras potentes, ¿no? Porque es una apropiación y una resignificación potente, ¿no? Las palabras en sí son potentes, así que está bueno eso. Claro, no son meras etiquetas. Hay detrás de eso mucho más. Sí, obviamente, y al mismo tiempo hay resignificaciones y construcciones todo el tiempo, ¿no? Como decíamos antes, no es algo cerrado. Y bueno, nada, por eso es que hay tantas palabras. Bueno, dale. Empezamos con las palabras que fuimos recopilando de antes de que se formara la Argentina, ¿te parece? En este primer segmento de análisis de palabras, que son las de antes de la formación de la Argentina, lo que analizamos, por ejemplo, es el vocabulario que utilizaban los pueblos originarios y también el vocabulario que van a imponer las personas que vinieron básicamente a establecer una sociedad colonial en América, ¿no? En tiempos coloniales. Después, bueno, con la conformación de la Argentina va a haber cambios en la conformación de una nación y también van a surgir nuevas palabras para designarnos ya sea desde afuera o desde adentro digamos, de la diversidad. La primera palabra que seleccionamos es una voz mapuche, que es hueye, que hacía referencia a personas que no eran consideradas ni hombres ni mujeres y que muchas veces su expresión de género variaba de acuerdo a diferentes contextos. Después, por ejemplo, en el guaraní, perdonen si no pronuncio correctamente, tenemos la palabra cudiño, que hacía referencia a personas que se identificaban como mujeres, se casaban con hombres, que actualmente, digamos, sería algo equivalente a las mujeres trans, ¿verdad? Me parece como, para relacionarlo con la actualidad, son como una especie de identidad, por lo menos la primera, de identidades no binarias. Entonces eso, como ya antes habíamos mencionado la escena de esta película en la que aparecía un personaje que tenía esas características, nos damos cuenta también de que, a pesar de que por ahí no haya visibilidad al respecto, siempre existieron identidades fuera de los cis. Sí, totalmente. Y tenían diferentes nombres, bueno, obviamente porque tenían diferentes idiomas y tal vez también porque los contextos sociales eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, estas sociedades no se guiaban con el paradigma binario heteropatriarcal que tenemos actualmente. Entonces se manejaban de otra manera, tal vez con más libertades. Claro, sí, con otras normas de género y culturales en general. Y por ejemplo, en la voz quechua, sí, que sería la sociedad que conformaba el Imperio Incaico, también, por ejemplo, las mujeres que tenían relaciones sexoafectivas con mujeres se autodenominaban Chan, Chac, Marmi, Caccha o Huarcana, eran los términos que utilizaban. Pero cuando se desarrolló la sociedad colonial, cuando se impuso la conquista, todo cambió. El paradigma cambió por completo. ¿De qué forma? Y básicamente los conquistadores impusieron un paradigma heteropatriarcal, monógamo también, y digamos, toda expresión que fuera disidente a esa idea, que también estaba muy unida a las creencias religiosas, era duramente castigada, ¿no? Y también, bueno, discriminada. Entonces aparece, ¿no? este primer concepto que
va a ser usado para designar principalmente a lo que serían las relaciones homosexuales, ¿no? Principalmente entre varones. Entonces, dentro de este paradigma aparece la palabra sodomía o sodomita, que básicamente viene desde el relato bíblico, ¿no? En el cual se decía que en las ciudades de Sodoma y Gomorra se cometían pecados carnales. Entonces, no siempre esta idea, ¿no?, de asociar el placer con el pecado. Entonces aparece este concepto de sodomía, que significaba o designaba más que nada a las personas que ejercían la sexualidad de un modo disidente y para ellos considerado contra natura. Y aparece también esta idea que es pecado nefando, como para entender qué significaba para ellos la disidencia, ¿no? ¿Qué significaba para los conquistadores la homosexualidad? Y nefando, sí, el significado es algo abominable por ir en contra de la moral y la ética. De esa manera se nos calificaba, ¿no?, como pecadores horrorosos, monstruosos prácticamente. Esta voz tiene, esta palabra tiene un origen ibérico, o sea, en España. Pero después, obviamente, llega con la colonización a nuestras tierras. Claro, y eso también, el placer, como decías vos, ¿no? Retomando esto de el placer visto como un pecado, ¿no? Pero es el placer que está fuera de lo reproductivo, fuera de lo que cumple esa función, en realidad. Y por eso todas las orientaciones sexuales que no sean la heterosexualidad quedan vistas así, como pecadoras. Y es algo que actualmente incluso pasa. Ya no tan así, ni se castiga así quizás, bueno, en algunas partes del mundo sí. Pero sí, es algo que acompañó también a las orientaciones sexuales no heterosexuales a lo largo del tiempo. Sí, es como un paradigma que viene existiendo hace muchos años y que lamentablemente en algunos sectores del mundo y de la sociedad sigue estando presente. Y después llegamos al momento, ¿no?, de la formación de la nación y del Estado argentino. Y recién van a aparecer nuevos términos, nuevas palabras, hacia fines del siglo XIX. Y acá aparece la palabra. ¿Por qué es la palabra? Bueno, es una palabra muy interesante. Primero, porque el nombre de user de Twitter de Fernando es justamente esta palabra. Así es, invertido. Con la formación de la nación argentina, ¿no?, recién para fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX van a empezar a surgir nuevos conceptos que se van a aplicar básicamente con un origen científico, entre comillas, si podríamos decirlo. Pero sí, existían estos científicos positivistas que buscaban tener la higiene, ¿no?, el orden. Instalan este concepto de invertido, de desviado o de amoral, así que eran como los tres conceptos sinónimos. Básicamente lo que establecía esta postura era que las personas homosexuales eran enfermas, ¿sí?, que estaban invertidas, desviadas de la conducta, entre comillas, diríamos nosotros, normal. Y esta calificación iba unida con una persecución, tanto científica como policial, de todas estas personas, que eran las personas calificadas como invertidas. Por otro lado, aparece este concepto de uranistas. El concepto de uranistas viene en realidad no desde la Argentina, sino que es importado desde la filosofía griega. En la filosofía griega aparece la figura de Afrodita de Urano, ¿sí?, que según la mitología, ¿no?, esta diosa de la belleza propiciaba, ¿no?, estas relaciones no reproductivas. Entonces de ahí proviene el término uranistas. Y que era usado, además, dentro de aquellas personas que vivían la disidencia, no solo por los que nos perseguían, sino por aquellos que vivían su sexualidad, digamos, hombres homosexuales, por ejemplo. Y en ese momento también aparece otro concepto, también usado en comunidad, si se quiere, que es el de entendidos. Entendidos porque, claro, eran los que sabían cómo era la cosa, ¿no?, cómo era el levante, cómo era el conocerse, cómo era todo eso. O cofradía, que también de alguna manera es como que hablaba de la existencia de una comunidad o de un grupo de personas que compartían algo en común cuando no existía lo que hoy denominamos como comunidad LGBTIQ, ¿no?, que no existía en ese momento. Que ahí podríamos como aclarar que es una creación de hace unos 40 años tal vez, pero es reciente. En esos tiempos no existía como tal, pero sí existían otras ideas de unidad o de comunidad que recibían el nombre de cofradía.
o el grupo de los entendidos y las entendidas también. Claro, era un término que se usaba, claro, para los hombres gays y también para las mujeres lesbianas. Aunque creo que el más común, el concepto más común para llamar a las lesbianas era homosexuales. Y después surgió el término betters, que usaban así entre ellas para identificarse. Sí, y que literalmente significa mejores. Y bien que tienen razón. Bueno, dentro de la comunidad está esto, tenemos medio como un complejo de superioridad, me parece, respecto a la gente heterosis. Pero es la verdad. Después, también me gustaría que nos hablaras de otro concepto que me hiciste acordar, que es el de teteras. Sí, nos estuvimos acercando, bueno, a través de varios podcasts que estamos escuchando y bueno, también a través del libro de Modarelli, Fiesta, Baños y Exilios, que bueno, les recomendamos ese libro, habla profundamente sobre el tema de las teteras, ¿no? Básicamente, para dar la definición, las teteras eran baños, y son baños, porque digamos existen en la actualidad, en los cuales se organizaban o se organizan encuentros sexuales entre varones gays. Y es tan importante ese concepto porque definía los vínculos de sociabilidad en gran parte del siglo XX. Ya desde esta época hasta prácticamente el fin del siglo pasado, las teteras marcaron fuertemente la sociabilidad entre las personas gays principalmente. Y el nombre de teteras viene de un gran juego de palabras. Viene del inglés, toilet room. Toilet room después pasó a ser tea room. Tea significa té, entonces la sala de té pasó a ser la tetera. Y bueno, nada, las teteras siguen existiendo en la actualidad también. La mayoría dice como que se han resignificado de alguna manera porque con el surgimiento de las redes sociales y otros lugares de sociabilidad como boliches, bares, entre otros, las cosas han cambiado, pero nada, siguen estando presentes como un lugar súper importante para nosotros. Y ahora vamos a hablar de un concepto o una denominación que surgió más en la contemporaneidad, que ahora, por ejemplo, bueno, se usa como un meme. Me refiero a la frase que se dice, no seas trolo, man. Esa es la palabra trolo. Ahora tiene otra resignificación, obviamente, como muchas de las palabras que ya mencionamos. Y en esta palabra se origina por el medio de transporte que en ese entonces había, que era el trolebús. Entonces, se aludía a la obligación de subir y bajar por la puerta trasera del vehículo. Entonces eso era como una metáfora de la sexualidad gay. Y bueno, recordémosle a los oyentes que el trolebús era como una especie de colectivo que a veces andaba sobre rieles y conectado a cables de la red eléctrica, ¿no? Hay algún que otro trolebús actualmente en el barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde hacen como excursiones turísticas y todo eso. Y si te subís al trolebús, automáticamente te convertís en trolo. Total. amo todo eso, bueno. Otra palabra que les quería mostrar era tortillera. Surge más o menos a fines del siglo XIX y encontramos que tiene como un origen francés, de una expresión francesa que significa hacerse una rosca. Es bastante raro que venga desde esa expresión, pero también se asocia con la palabra invertido. O sea, porque se da vuelta a la tortilla. Exactamente, esa idea de darse vuelta, ¿no? De cambiar de vereda, de invertirse, viene también de ahí. Claro, de salirse de lo esperado, más que nada, ¿no? Y también existen otras denominaciones para mujeres lesbianas, como chongas, que en ese caso calcularía que viene del denominativo chongos. Claro, como una feminización, ¿no? Del chongo que originalmente se usaba entre varones gays. Servía para definir a ese varón gay con rasgos hipermasculinizados o que era tapado en el sentido de que no era visiblemente puto, básicamente. Claro. Ahora igual actualmente se usa más como tu chongo, tu chonga, dentro de lo heterosexual también. Tipo, como que no hay barreras de orientación sexual para usarlo.
Sí, y también bueno, tenemos el término butch que viene del inglés, por ejemplo. También, y que denomina, también se relaciona con eso, a la lesbiana masculina sería. Camionera también, bombera también, marimacha. Después tenemos la palabra paqui, que viene, o sea, es usada por la comunidad para referirse a los heterosexuales, básicamente, pero tiene varias acepciones en realidad. Por ejemplo, encontramos, ¿no? Que, bueno, viene de paquidermo, ¿por qué? Por asociarlo a personas aburridas, lentas, ¿no? Que serían los heterosexuales. Re bardero el término, pero sí. Es bardero, es bardero. Digamos todo. Visto desde donde lo mires, es bardero. También se bromea con que viene de espaquilombo, la frase esa. Otra de que dice que se refiere al puto que vive socialmente como heterosexual, pero que visita las teteras. Que hay una ubicada en Plaza Pakistán, en Palermo. Vamos a escrachar a la tetera. No, y es muy famosa y todavía sigue funcionando. Me lo dijo un conocido. Me lo dijo un conocido. Información. Información de primera fuente, chicas. Así que bueno, tenemos como esas versiones. Así que sí podría ser paquidermo, que alude a la torpeza del sexo heterosexual, o las demás. Y dice que según Adriana Carrasco, que es una lesbiana militante muy popular acá en Argentina, es histórica, según ella, al término lo inventaron las Better, como ya dijimos, eran las lesbianas, de clase alta y clase media alta porteñas de los 60. Y que según ella es muy anterior a lo de la Plaza Pakistán. Así que bueno, hay muchas versiones. Sí, también pasa esto con muchas palabras, ¿no? Que cuando uno analiza su origen histórico puede ver que hay diferentes versiones y también tiene que ver con eso, porque las palabras se van construyendo yendo de boca en boca, ¿no? Así es, y es en el uso también, que se va tergiversando y encontrando otro significado, ¿sí? También me parecieron muy interesantes las conceptualizaciones que, por ejemplo, nos dejó Luana Berkins o Flor Guimaraes sobre los conceptos de travesti trans. Así es. Bueno, acá hay como mucho para charlar, ¿no? Pero travesti era una palabra que se usaba también de como insulto en épocas anteriores, ¿no? Pero, por ejemplo, Loana da como una definición por ahí de travesti que es más amplia. Vamos a citarlo un poco. Somos personas que construimos nuestra identidad cuestionando los sentidos que otorga la cultura dominante a la genitalidad. O sea, porque la sociedad te lee según los genitales con que naces, ¿no? Y con esa lectura vos tenés una expectativa acerca de tu identidad, de todo, de la posición social, la sexualidad. Son expectativas que vienen con esa identidad. Entonces ella lo que plantea es que el travestismo rompe esa lógica binaria que divide al género entre varón y mujer. Sí, también como una postura política, ¿no? También. Sí, bueno, Loana y muchas de las travestis actuales lo mantienen así, como una postura política, así es. Me encanta la postura de Loana. Me parece excelente. Amo, amo. A Loana la vamos a estar trayendo a lo largo de los capítulos porque fue una referente muy importante en la comunidad trans travesti. Impulsó un montón de luchas, y no luchas solo por las leyes, sino que era como una militante social. Así que bueno, va a estar presente. La vamos a estar recordando. Y cerramos también hablando de otros dos conceptos que nos definen en parte, que es el concepto de gay, ¿no? Que tiene obviamente un origen externo al de la Argentina, se sostiene que viene del francés y que significa alegría, gozo, una persona despreocupada, ¿no? Y que después, bueno, fue usado primero en el inglés como concepto para definir a los varones homosexuales, aunque después tuvo también otros usos. De hecho, Ellen DeGeneres, cuando salió del closet, dijo: "Yes, I'm gay".
así que también es como más amplio. Y el concepto de loca, que sí es propiamente argentino, está unido al uso del lenguaje en femenino, ¿no? Por los varones gays. Claro, los pronombres femeninos, así es. Que ahora también es bastante controversial en las redes. Y sí, probablemente genere diferentes debates y diferentes posturas. Sí, no sé a ver qué pensás vos con respecto a eso. Uf, este es un buen debate. A ver, vamos a afilarnos las uñas, ¿vale? Bueno, sí, yo creo que los pronombres femeninos en varones gays es una forma de resignificar, como decimos siempre. De tomar lo que por ahí siempre se asoció al varón gay con una figura femenina, ¿no? Y por eso también cae toda, o sea, la homofobia ronda en torno a eso. Así que yo creo que es eso, como de tomar ese insulto y decir, ok, bueno, mira, yo me nombro a mí mismo así en femenino y ¿qué? Para mí es eso. Y lo veo súper válido. No creo que esté discriminando a las mujeres ni nada. Me parece que hay que ser más flexibles en torno a eso. ¿Y vos qué crees? Sí, yo creo que realmente es algo muy interesante porque, como decís vos, resignifica la discriminación y también es interesante que sea usado por varones gays que sean asumidos, o sea, que sean abiertos, si se quiere, con eso, ¿no? Y al mismo tiempo ahí aparece el otro término contrapuesto que es el de chongo, ¿no? Que es también usado, hoy también apropiado, si se quiere, por les paquis. Ahí tiramos otra... Otro palo. Hoy estamos muy barderos, ¿eh? Total. Y nada, el chongo es como el gay masculino, ¿no? Sí, al que se le atribuye más, sí, una masculinidad más hegemónica por ahí. Totalmente, esa sería la definición perfecta para el término este de chongo, exactamente. Es el gay con una masculinidad hegemónica. Sí, y es como que, como comentario, ¿no? Deberíamos cerrar con todo eso, tipo, porque todo termina siendo súper binario y eso creo que es algo muy de la cultura cispaqui. Y es como que hay que romper con eso desde la comunidad. O sea, me refiero a ponerle, también se ve reflejado en los roles sexuales, está el activo, el pasivo y es como, más allá de tu rol sexual no tenés por qué expresarte de determinada forma o no. O si querés, sí, no, o sea, pero no tiene como que ser tan binario. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y sumando al comentario que acabas de hacer, en el último tiempo también fueron como surgiendo nuevos conceptos que los vamos a ir trabajando en los próximos episodios, que también buscan romper con esta lógica binaria. Claro, bueno, acá ya acabamos de nombrar uno que es travesti. Ese es uno que me parece que cumple con todo lo que venimos diciendo. Y de hecho creo que debe ser uno de los primeros términos, ¿no? Históricamente hablando. Sí, seguramente. Y que es muy poderoso. Ah, Sí, total. Sí. Bueno, entonces ahora Fer nos va a estar leyendo una frase para cerrar el programa y además les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos tienen en Instagram como desviadesarg, también estamos en Twitter y estamos subiendo nuestros podcasts a través de Spotify, Apple Podcast y todas sus plataformas de streaming amigas. Les mandamos un abrazo y una sororidad multicolor para todos. y como siempre, les recordamos que pueden escribirnos cualquier recomendación, cualquier crítica. Todo es bienvenido y todos son bienvenidos a participar. Sí, queremos más voces en Desviades. Gracias por escuchar. Bueno, hoy les traemos una nueva lectura. Esta vez es un texto extraído de un fanzine que escribe Nicolás Samuel Illuminati. Lo pueden buscar en Facebook como Regurgitar. Y recomendamos muy fuertemente. Historia. Soy estudiante de historia, pero no de la historia que quisiera aprender, no de la historia diversa y múltiple, que le da voz a quien se la han arrancado y todavía no se la han devuelto. Soy estudiante de una historia frívola, elitista, masculina, blanca y cis heterosexual. Una historia de privilegios, que a veces se anima a nombrar pobres bajo el término de pueblo o clases populares, solo si van detrás de una figura heroificada que poco crédito les da. Una historia que últimamente nombra mujeres, aunque sean las mismas de siempre.
porque el presente se lo exige. Una historia que a veces habla de grupos racializados, de pueblos originarios, de todos aquellos a los que hoy seguimos discriminando y atacando, para decir que estuvo mal lo que la historia hizo, pero no para corregir la historia que seguimos haciendo. Una historia que a veces va de progre, que se pinta de rosa y reconoce ciertas leyes, pero solo si hablamos de historia reciente. Una historia que no habla de trabas ni trans, salvo que estudiemos el 2012, porque obvio no existimos antes de la ley de identidad. Una historia que no nos nombra ni de pasada, ni entre los derechos humanos, ni entre nombres de desaparecidos, ni entre pueblos originarios, ni entre militares tapados o gauchos. Una historia que se olvida y que entierra todo lo que el colonialismo nos hizo, todo lo que el positivismo nos hizo, todo lo que todos nos hicieron y nos siguen haciendo. Una historia que borra los conventillos, las calles y plazas que eran nuestras, aunque en pocos quede la memoria de los nombres que antes llevaban. Una historia que dice no saber quiénes fueron la Bella Otero, Rosita de la Plata, la madrina de Colonia General Frías, la Manón o Aurora. Una historia que niega habernos desaparecido, perseguido, encerrado o aniquilado, que hasta niega que hoy en día no mucho haya cambiado. Soy estudiante de una historia que pareciera no saber pronunciar la palabra travesti o trans, pero bien sabe decir en chiste trabuco, cuando los academicismos lo permiten, porque cree que ninguno de nosotros está acá estudiándola y escuchando, porque cree que las personas trans no pertenecemos a la universidad, solo a las zonas rojas y al silencio que nos borra de la historia. Pero estamos acá, y hoy los apellidos como Berkins o Zacayán son tan históricos como Colón, Roca o José Ingenieros. Que no les mientan, porque la historia también es trans.